por esta oportunidad de compartir esta experiencia de investigación. Nuestro equipo de investigación está conformado por Virginia Gonfintini, argentina, y 3 profesores ecuatorianos de la Universidad Nacional de Loja, Franklin Sánchez, Alba Valareso y Joe Carpio. Hoy en la tarde se me ha pedido comparte esta experiencia que de alguna forma viene a ser una evaluación que estamos haciendo, es un observarnos dentro de la educación ecuatoriana, a ver cómo nos está yendo en función del paradigma del buen vivir. Para esto quisiera inicialmente comentarles cómo surge esta interrogante, este problema. A partir del año 2013 aproximadamente, en Ecuador se da ya un cambio del modelo educativo en la educación superior. Bueno, con sus reglas y restricciones se arma unos lineamientos para poder trabajar desde la complejidad sistémica, cambiando un poco lo tradicional del modelo educativo que manteníamos en Ecuador. Para esto se hacen capacitaciones, se trabaja a partir de la Constitución, justamente, y sus reglamentos y normativas. Y la doctora Elizabeth Larrea, que forma un equipo de trabajo desde el CES, establece justamente todos estos lineamientos y capacita a las universidades públicas especialmente sobre este tipo de diseños y de rediseños, ¿no? Entonces todo cambia. Lo que nos llama la atención y lo que nos motiva a trabajar en esta investigación es de que posiblemente no tenemos resultados a partir de estos nuevos lineamientos de la complejidad sistémica. Entonces, nos surge la pregunta si la complejidad sistémica incide ahora mismo en la construcción social del buen vivir desde la educación superior. Entonces, eso es lo que queremos de alguna forma buscar en nuestro objetivo y queremos conocer la incidencia de la complejidad sistémica en la construcción social del buen vivir desde la formación superior ecuatoriana. Esto nos abre ya 3 variables que definitivamente se tuvieron que analizar. Se vio mucho la parte de la cosmovisión andina, en donde tenemos las 3 vertientes, que viene a ser la vertiente indigenista, ecologista y socialista, que fueron el trípode que armó, que sostuvo justamente la Constitución del 2008. Y eso fue importante porque, si bien es cierto, la cosmovisión andina es vista desde distintos enfoques, en Ecuador teníamos ya la posibilidad de trabajar esta cosmovisión, pero de una manera propia, desde una identidad nacional, ¿no? Entonces, ese fue el paradigma justamente, ¿no? que se propuso, esta fue la filosofía que se propuso para poder hacer el plan de desarrollo, el plan nacional del buen vivir en esa época. Entonces, con estas ideas, justamente vemos que hay algunas cosas que sí son importantes desde la cosmovisión, luego lo vamos a desmenuzar un poquito para entenderlo, sobre todo los porqués de las preguntas ya en las encuestas. Luego también tenemos que analizar la situación de la educación superior, así se hizo. Entonces, entendimos la dinámica de la Secretaría de Educación Superior y cómo se trabajó esto de los lineamientos y los rediseños curriculares, ¿no? Y por último, esta nueva tendencia educativa que es justamente la complejidad sistémica, que yo creo que ni siquiera podemos decirle que es un modelo, para mí es un paradigma. Yo creo que eso es importante de comprender, ¿no? Que nos invita, que nos mueve a repensarnos.
yo creo que esa idea de inventarnos y de reinventarnos, creo que es ahorita una necesidad, pero urgente, ¿no? O sea, estamos viendo los problemas que estamos teniendo ahora mismo con esto de la incertidumbre, el miedo que tenemos frente a estas pandemias, pero posiblemente será que la educación está formando para la vida, como dice José Martí, ¿será? ¿Será que la educación superior en verdad está aportando ese tipo de formación en los ciudadanos del buen vivir? ¿Será que en verdad estamos nosotros entramando, estamos uniendo estas disciplinas, estos pensamientos, este conocimiento y estos saberes? Esas eran las dudas e incertidumbres que tratamos de investigarlas de una manera primero teórica y luego por parte de las preguntas en la investigación. Entonces decía que cuando hablamos del paradigma del buen vivir, tenemos que entender que hay muchas vertientes a partir de esta concepción paradigmática. El buen vivir desde Bolivia es muy fuerte lo que se trabaja justamente desde el indigenismo y nos habla justamente de la vida plena, ¿no? Es decir, la idea de vivir en armonía, en el cosmos, como parte de la Pachamama, como parte de todo el universo, ¿no? O sea, es toda una cosmovisión. Es muy interesante y lo defiende justamente Pablo Dávalos, que es creo que uno de los mayores exponentes sobre esta teoría. Luego analizamos lo que es la parte del ecologismo, en donde lo más importante se trabaja desde la armonía con la naturaleza. Estamos hablando del biocentrismo. Las dos tienen esta característica, tanto la indigenista como la ecologista trabajan justamente con el biocentrismo, entendiendo que lo más importante es la vida, no el hombre. En cambio, desde el socialismo, que lo defiende justamente René Ramírez y Rafael Correa, se trabaja más bien pensándose que la felicidad viene a ser el verdadero sentido del buen vivir, ¿no? Entonces, es decir, pensamos en la persona. Pero al final, esas tres vertientes tratan de integrar un pensamiento nacional. Y estas fueron las que sostuvieron la construcción de nuestra Constitución, ¿no? Pero bueno, cuando ya se da justamente el proceso de construcción del Plan Nacional del Buen Vivir, lo que lidera todo esto es la idea de la teoría socialista, ¿no? Entonces, el resto como que se va quedando detrás. ¿Por qué queremos nosotros visibilizar esto? Porque queremos pensar primero justamente en los principios y los saberes que se sostienen a partir de estas vertientes. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo desde la cosmovisión andina se despliegan todos los principios y todos los saberes que se proponen, pero también hemos querido contrastar con los principios y los saberes del pensamiento complejo. Entonces, con este ejercicio de poder visibilizar todo en su conjunto, era importante repensar justamente si en verdad lo estamos haciendo bien y vamos a tener frutos en función de lo que se propone desde el Plan Nacional del Buen Vivir. ¿Cómo lo hicimos? Trabajamos en una investigación de un enfoque cualitativo, de tipo exploratorio descriptivo, con estadística descriptiva, con muestreo no probabilístico y en unas encuestas que se trabajó justamente con los directores o gestores de las carreras, que fueron 12, para analizar lo que era la parte de planificación, a ver cómo ellos visibilizan si se está o no se está cumpliendo, si se trabajó o no se trabajó justamente para poder garantizar de que los lineamientos
que se establecieron en el 2013 estén dentro de lo que se propuso y estén vigentes ahora mismo en las carreras. Luego se encuestó a 12 docentes universitarios de la carrera de educación básica y finalmente a 814 profesionales en la zona sur del país. ¿Cuál fue la intencionalidad? Como decía, primero, verificar si la planificación es pertinente, ¿no? En función de los lineamientos. Luego, si su gestión, es decir, si los profesores, los estudiantes están trabajando con esta nueva propuesta educativa. Y, por último, verificar si es que como, de acuerdo a Semplades, dice que el verdadero sentido del buen vivir es la felicidad. Entonces, si el resultado del buen vivir es la felicidad, se establecen algunas dimensiones que en base a estas dimensiones se dice si es que la persona es o no es feliz. O sea, esto está establecido, no nos hemos inventado, más bien hemos tratado de respetar lo que el Estado entiende por felicidad, ¿no? O sea, eso es lo que está escrito dentro de la planificación de Semplades. Es interesante ver, justamente ya analizando los resultados, cómo en la parte de planificación, los directores, cuando se les hace la pregunta, si creen ustedes que el currículum de la carrera se consideran efectivamente aprendizajes desde los principios epistémicos de la complejidad, que orientan la formación profesional del diálogo de saberes y la interculturalidad en el cumplimiento de los objetivos del buen vivir, vemos como que en verdad el fuerte, la mayor cantidad de encuestados, es decir, casi el 71%, se mantiene como que en la mitad, ¿no? O sea, vemos que el 41% nos dice que frecuentemente, y miren que se dio toda una capacitación y se armó todo un proceso de validación de estos diseños curriculares, pero la respuesta de los directores fue de que en verdad es frecuentemente. Esa es la alternativa que tiene mayor fuerza, ¿no? Luego tenemos el 30% que nos dice que algunas veces. Con la pregunta estamos poniendo de forma general, ¿no? Las respuestas justamente en función de los resultados alcanzados. Cuando preguntamos a los docentes cómo les fue en la gestión, cómo estamos con la gestión en las universidades y nos dicen justamente a la pregunta, en su carrera la gestión curricular es interdisciplinar o transdisciplinar y no exclusivamente unidisciplinar, es decir, estamos saliendo de las disciplinas para comenzar a trabajar de forma conjunta, en equipo, es decir, comenzamos a tener una visión mucho más sistémica, comenzamos a pensar no solamente desde nuestra parcela, sino que comenzamos a trabajarlo desde las diferentes disciplinas de forma conjunta, con objetivos conjuntos. Esto es lo inter, ¿no? Y lo transdisciplinar es cuando trabajamos nosotros saliéndonos ya del método científico, de las disciplinas, y comenzamos a pensar en los saberes, comenzamos a pensar ya en toda esa educación que posiblemente que no ha sido entendida, pero que por eso, o más bien dicho, no ha sido validada por el pensamiento científico, pero no por eso o están mal o no existen, ¿no? Eso es lo que nos pasa, por ejemplo, con toda esa medicina que tenemos nosotros en la Amazonía, ¿no? O sea, entonces, son parte del folclore, pero que también tiene validez dentro de la sociedad. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos dicen? Aquí el 45% nos dicen que tal vez, es decir, se mantienen igual menos de la mitad, justamente y luego de hacer el análisis, ¿no? De ver que no se ha llegado ni siquiera a la mitad justamente de lo que deberíamos estar trabajando, se analizan los porqués y una de las causales es de que no se ha dado las capacitaciones para que esto ocurra, ¿no? O sea, de que los profesores y todo el cuerpo
docente y técnico de las universidades deje de mantener los mismos criterios educativos que hemos mantenido hasta ahora. En la última encuesta, justamente hecha a 814 graduados profesionales de la zona sur, que se tiene justamente, el trabajo se lo hizo tanto en Zamora, en Loja y en Machala, El Oro. Entonces, pudimos darnos cuenta de que nos ha permitido entender que estos profesionales, cuando se les pregunta si la calidad de vida que ellos mantienen en verdad se encuentra en buenas condiciones, si es que ellos han alcanzado, de acuerdo a estos directrices, pero sobre todo a estas dimensiones que propone Semplades, justamente verificar si es que ellos se sienten felices, si es que han alcanzado una calidad de vida digna, ¿no? Entonces, vemos que el 50% nos dicen que sí, claro que estos son resultados antes de la pandemia, también hay que recordarlo, ¿no? Luego tenemos nosotros una pregunta con respecto al proceso educativo y les preguntamos si es que ellos creen que existen errores y problemas en la formación profesional en los centros de educación superior que no les han permitido justamente a lo mejor alcanzar su felicidad, y ellos nos dicen el 69% que sí, que ellos han visto de que no se ha dado en las mejores condiciones posiblemente esta formación en los centros de educación superior. Analizando ya la discusión, nos damos cuenta que si seguimos nosotros manteniendo esta fragmentación, es decir, trabajando unidisciplinarmente, definitivamente no vamos a alcanzar lo que se propone desde la cosmovisión andina y mucho menos desde los lineamientos que se propone desde el CES, ¿no? Entonces, traigo a colación algo que nos decía la doctora Gonfiatini, que decía que reformar la mente para la educación en la era planetaria es fundamental, porque la crisis actual así lo requiere. Reforma en la que los individuos tengan nociones de ser en relación con el resto del mundo. Con esto, lo que nos dice es de que necesitamos pensar y pensarnos como parte de un todo, que tenemos que dejar de individualizar, que tenemos que dejar ese discurso lineal en donde lo que buscamos es formar gente, formar ciudadanos, personas, personas significa por sí solas, pero no estamos pensando en toda la sociedad. Y mientras no entendamos que lo que es bueno para el panal es bueno para las abejas, definitivamente no podremos nosotros mantener este principio que es comunitario para poder hablar del buen vivir. O sea, miren lo que nos está pasando ahora, ¿no? En la pandemia se está pidiendo que la gente no salga, pero es difícil porque mucho más pesa lo individual, el sentirse bien uno, o sea, el disfrute a pensar en toda la comunidad. Entonces es complicado que queramos resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo de siempre. Para hablar de la conclusión, en esta investigación se presenta una experiencia educativa que permitió visibilizar un proceso de transición paradigmática. Digo transición paradigmática porque no creo que es un problema del modelo educativo. O sea, no es que estamos implementando un modelo educativo. Tenemos que implementar un modelo paradigmático y eso es lo necesario. Que se proponga justamente una pedagogía del buen vivir y no tengamos que estar cogiendo de un lado y de otro para hacer, acá en Loja lo llaman un chagrillo, justamente de varios colores. Es decir, creo que tenemos que ya trabajar en una propuesta propia, porque ya la Constitución nos lo permite. Entonces, de lo contrario, no vamos a
aquí en la conclusión decíamos que no termina de concretarse. Esto es fundamental. O sea, y si es que no termina de concretarse, no vamos a alcanzar los objetivos que se proponen a nivel nacional. Aquí ya nos queda justamente, sin hablar de una visión del buen vivir desde el pensamiento complejo, que es algo interesante. Esto es propio de la investigación, en donde se establece que la pedagogía del buen vivir tiene que tener estos tres factores, ¿no? O sea, deben tener producción, el hacerlo entre todos y trabajarlo siempre con el disfrute. Que ya el trabajo no sea una obligación, eso es una necesidad. Que no tengamos que pensar que el trabajo tiene que ser sufrimiento. Entonces, meternos en la dinámica del buen vivir, pero pensando desde la complejidad sistémica que tiene que estar todo amarrado, ¿no? O sea, hay muchas coincidencias con lo que se propone dentro de estas dos cosmovisiones. Y con esto estamos verificando de que tenemos muchos más espacios donde hemos podido encontrarnos. Estos son puntos de encuentro porque son principios tanto de la complejidad sistémica como del summa causae. Entonces aquí vemos cómo desde los principios, desde lo que se maneja como fines, eso es lo importante. Y seguiremos nosotros también pensando de que, si bien es cierto, hacemos investigación, hacemos estudios en donde comenzamos a analizar por qué no nos está yendo bien, qué es lo que está pasando, y seguimos rascando por un lado y por otro, pero como decía Eduardo Galeano, o sea, mientras no rasquemos donde pica, difícilmente vamos a poder encontrar el disfrute, ¿no? Y esta es la propuesta que se establece a partir de esto, del modelo pedagógico del buen vivir, en donde ya desde lo que nos decía Edgar Morin, que la enseñanza tiene que dejar de ser una función, una especialización, una profesión, o volver a convertirse en una tarea política por excelencia, en una misión de transmisión de estrategias para la vida, coincidentemente con lo que nos decía Martín, ¿no es cierto? José Martín. Y para terminar, les dejo esta última lámina que posiblemente nos diga mucho acerca de este proceso, ¿no? Dice, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. ¿Será que en verdad seguimos evaluando con los mismos criterios del modelo anterior en este proceso de transición? Eso es lo que nos deja justamente la posibilidad de investigar y es una propuesta para todos ustedes, compañeros, que veamos si es que podemos seguir avanzando en esto, ¿no? De seguir rascando donde pica y de seguir trabajando en función de alcanzar los objetivos nacionales desde la educación superior. Agradeciéndoles mucho y no sé, quedo a disposición de ustedes si hay alguna pregunta.